Metrópolis con ustedes, todavía con el alma estrujada por lo que ocurrió en Barcelona, pero así estamos. Tendremos la semana próxima un análisis ya después de los hechos. Y recordamos que José Antonio Martí Chabebe previó todo eso aquí. A veces no es bueno que acierten los analistas, porque la verdad que ha sido algo terrible y no será la última vez. Agradecemos el envío de Memoria, la revista del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, otro aporte más del museo y naturalmente de la tenacidad de Luisa de Peña Díaz, que trabaja de manera denodada a pesar de las piedras y de los ladridos, y ella sigue. Señores, esta semana, sabemos que el programa lunes tempranito también se retransmite, hay un eclipse de sol. Nosotros hemos escuchado durante toda la vida, y no voy a hacer complicidad con el público presente, sino con quienes nos están viendo, porque yo quizás sea la mayor de edad aquí, aparte de otro de los invitados, pero dicen, ay no, vamos a ver el eclipse, tú buscas un papel, eso de vejiga, y lo miras, o un papel de copiado fotográfico. Pues no, quien hace eso corre el riesgo de perder la visión. Entonces, la Sociedad Astronómica Dominicana provee los lentes especiales para ver el eclipse de sol, completamente gratis. Usted puede acceder a las redes de la Sociedad Astronómica Dominicana. Muchísimas gracias a Wendy Santos Berroa, que nos informó de este aporte de este grupo tan interesado en los asuntos astronómicos y siempre presente tanto aquí en Metrópolis como en el Matutino Alternativo. Así que muchísimas gracias a Wendy Santos Berroa y a la Sociedad Astronómica Dominicana. No mire el eclipse con otro papel que no sean los lentes especiales, porque usted corre el riesgo de perder la visión. La semana pasada comentábamos cómo después de la comparecencia de Mari Mora Ramis en el programa El Matutino Alternativo con un tema que vino por una sección que ella tiene allá hace mucho tiempo y que es muy popular, es cuando se siente en el diván algo o alguien, y me sorprendió y lo comentaba casualmente con Tayana Mora, que creo que son parientes ustedes y que hoy tiene su Ready para exportar, con protagonista Jamaica y otro amigo que tenía mucho que no venía. Y a mí me sorprendió la cantidad de llamadas y de preguntas después del final de su sección. Y le decía a Tayana, caramba, yo no pensé que la anorexia era un problema tan difundido, tan real en la República Dominicana. Y por eso la hemos invitado, y aunque ustedes no lo crean, nos ha sido muy difícil. Desde hace mucho tiempo yo he querido tener a Mari aquí, usted es testigo, pero sus ocupaciones académicas, unos horarios muy complicados que coinciden con la grabación de este programa, lo impedían. Pero hoy nos ha hecho este servicio, el honor de su presencia, que creo además que es útil, porque reitero, Mari, me sorprendió tantas personas llamando. Primero, madres de jóvenes, de mujeres, de adolescentes. Y después, y ahí me sorprendí más, personas que relataban de mujeres de más de 40 años y menos de 60, aparentemente con anorexia. No sé si se puede distinguir el momento del padecimiento, si es lo mismo cuando se es adolescente y si es lo mismo cuando se es adulta mayor. Bienvenida a Metrópolis, después de tanto tiempo rogándole para que esté aquí. Muchísimas gracias, Carmen. Yo también me sorprendí porque los trastornos de la alimentación están muy presentes en la sociedad dominicana. Como yo no trato la anorexia, no me llegan esos casos de anorexia. Sí me llegan muchos casos de obesidad, de atracones de comida, de bulimia nerviosa. Y tú esbozabas una pregunta, que puede haber anorexia en personas de 40 y 60 años. Bueno, yo pienso que hay que distinguir la anorexia como síntoma, que es la supresión de la alimentación o la falta de apetito absoluta, o de la anorexia nerviosa. Cuando hablamos de anorexia nerviosa estamos hablando de un
de un trastorno que además del tema de la alimentación tiene otros componentes asociados y que efectivamente si empieza en la pubertad, más que en la adolescencia, en la pubertad, las consecuencias son muchísimo más graves porque encuentra a la mujer, un 95% son mujeres, en una etapa de desarrollo muy importante y de hecho uno de los primeros síntomas alarmantes con ese proceso de supresión de la ingesta es que dejan de tener la menstruación, se congela ese proceso de producción de hormonas tan útiles para el crecimiento y para muchísimos procesos metabólicos y esa supresión genera un congelamiento del proceso de maduración biológica de estas chicas. Entonces, cuanto más joven, y estamos viendo anorexia cada vez antes, el promedio es entre 12 y 25 años el rango de edad. Antes lo encontrábamos entre 14 y 18. Y durante los años 90, por ejemplo, que fue cuando yo hice la especialidad en trastorno de la alimentación, las estadísticas señalaban que era una enfermedad típica de la opulencia, de clases altas, en donde la comida no era un problema. Hoy en día estamos viendo anorexia en la clase baja, en la clase media, en la clase alta, en todas las culturas. Es un fenómeno que se ha universalizado. ¿Por qué usted distingue trastornos de la alimentación de la anorexia? ¿No están relacionados? La anorexia nerviosa, hay que poner el apelativo de nerviosa para que sea un trastorno de la alimentación tal y como lo estamos tratando aquí. Anorexia quiere decir que tú dejas de comer. Si decimos anorexia nerviosa, estamos refiriéndonos entonces a un trastorno que incluso la American Psychiatry Association ya tiene clasificada con una serie de síntomas, entre ellos una especie de alteración de la percepción de la autoimagen, unos rituales que pueden ser purgativos, es decir, hay un tipo de anoréxicas que empiezan a utilizar laxantes, que utilizan el vómito compulsivo, muy a menudo está combinada la anorexia con la bulimia, se solapan esas dos cosas, el ejercicio exagerado lo que aparecía en la película, que fue el diván que hicimos en el matutino, eh, empezar a contar calorías, una obsesión por la alimentación. ¿Qué tiene que ver eso, Mari, con toda esta cultura del fitness, de estar en forma, de estar en el gimnasio casi como asistir a la iglesia y de verte, de tratar de verte cada vez más espléndida, no importa el costo que para tu salud y para tu tranquilidad emocional tenga esto? ¿Tiene algo que ver? Siempre las enfermedades y los síntomas psicológicos son el reflejo, son la hipérbole de un malestar que se produce en la cultura. Y evidentemente en una época en que los cánones estéticos son tan rigurosos y lo famélico es lo bello, era esperable que entonces uno de esos síntomas, de ese malestar, ese símbolo hiperbólico fuera precisamente la delgadez. Yo digo que parecen arpas. Llega un momento en que tú puedes tocar el arpa con los huesos de una persona en estado de anorexia, ¿no? Nunca es suficiente la delgadez. Hay una imagen que estamos viendo, pero de acuerdo a lo que se ha leído, y usted hablaba de la autopercepción, que aunque tú estés delgada de manera extrema, te ves gorda. ¿Por qué? No en todos los casos vamos a ver eso. La anorexia nerviosa está evolucionando, como evoluciona todo. Y, por ejemplo, en el personaje de la serie de la película de Netflix, To The Bone, ella sabe que está delgada, ella se ve en el espejo y lo sabe, sabe que espanta su imagen, pero le gusta esa sensación de ser ella la que asuste para que no la asuste y sentir que ella tiene el control de algo. Aunque sea negativo. Claro, que sea negativo. Ella puede controlar lo que come, no controla su familia, no controla su angustia, no controla el descarro de una familia dividida y disfuncional, pero sí puede dominar lo que ella ingiere o no ingiere. Cuando tú dices que no tratas eso, quiere decir que no cualquier especialista en psicología puede atender a una persona con anorexia. No se trata de especialidades, porque la especialidad en mi caso yo la tengo, y un psicólogo clínico está formado. El tema es que es una enfermedad con tantas consecuencias metabólicas que es una irresponsabilidad que tú no trabajes como un médico.
que tú no trabajes con un endocrinólogo y que tú no tengas un internista a mano y un psiquiatra y que se trabaje en conjunto porque la anoréxica se deprime, tiene unos rasgos obsesivos compulsivos muy marcados que hay que a veces controlar para que ella logre cierto nivel de eficacia en su adaptabilidad al trabajo o a los temas académicos y llegados al extremo tú necesitas acudir a un médico que la ingrese porque su vida está en peligro, o sea, llegan a jugar con la muerte o a desear la muerte de una manera indirecta tan fuerte que hay momentos en que hay que ingresarla, hay que ponerle una sonda intragástrica para obligar la ingesta. ¿Qué pasa con el entorno de una persona anoréxica? Y trato de decir persona hasta que usted describa y explique por qué hay más mujeres anoréxicas que hombres anoréxicos. Entonces, ¿qué pasa con el entorno? ¿Nota la familia, nota la pareja, notan los amigos y las amigas que tú tienes ese padecimiento? Por supuesto, es que es una denuncia. Hay síntomas que son un grito y la anorexia lo es un grito de auxilio muy enmascarado porque ella va a hacer, la anoréxica va a hacer todo lo posible porque tú no la ayudes. Es un boicoteo. Fíjate, hay muchos tipos de anorexia, de anoréxicas. Por eso uno no puede decir la anorexia nerviosa, ¿no? Hay individuos con anorexia nerviosa. Pero dentro de esa enfermedad abunda la siguiente tipología. Cuando tú vas a la habitación de una anoréxica con 17, 18 años, tú encuentras la habitación de Cisne Negro. ¿Tú viste esta película? Claro que sí. Esa habitación rosada, uterina, con los peluches, y parece la habitación de una niña de 9, 10 años. La vida se le congeló en un determinado momento. Y eso de que se suprima la menstruación es algo provocado. Ella no quiere ser un ser sexuado. Y Ni quiere crecer, los entonces. pechos le horrorizan, todo símbolo de las caderas, todo símbolo de feminidad y de sexualización la horroriza. Y de hecho no quiere tener contacto con ninguna pareja. Ese es un tipo de anorexia. Pero podría ser la obesidad eso mismo. Hay muy a menudo en los trastornos de alimentación vamos a encontrar una infancia con obesidad, madres obesas también, y un afán por que esa niña controle la alimentación. Bullying en el colegio, eso también lo vemos frecuentemente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Mira, creo que uno de los grandes fracasos en el tratamiento, en la visión psicológica es la estandarización. Uno quiere encontrar la fórmula perfecta. Y en ese afán de encontrar la fórmula perfecta, a veces dejamos de observar las particularidades que cada paciente tiene. Hay muchas historias, hay que descubrir la historia que hay detrás de la anorexia. Hay que responder la pregunta, ¿por qué una persona de repente se niega a vivir sin tener el suficiente arrojo como para quitarse la vida a través de un suicidio de forma fulminante? La anorexia es una forma de suicidio. Decía que preguntaba lo anterior antes de conocer por qué creemos, y pienso que hay estadísticas al respecto, que hay más mujeres anoréxicas que hombres. ¿Por qué pasa eso, María? Bueno, la presión social sobre lo estético es mucho más presente en las mujeres que en los hombres. Si tú le preguntas a un cirujano estético dominicano qué pasa más por quirófano, mujeres o hombres, te van a decir que las mujeres. Ese afán de la perfección, el envejecimiento. Los hombres dominicanos no se preocupan por la barriga cervecera. Son las mujeres las que estamos preocupadas, ni por las arrugas. Ellos encuentran el acomodo, no se les permite estar, algunos de ellos bastante poco apetecibles a los 50 y a los 60, pero las mujeres tienen un afán permanente porque se acostumbró a ser un objeto. Pero es que llega un momento que no es agradable la figura de la anoréxica, al contrario. No, es que ella no busca ser agradable, ella busca espantar para que no la espanten, porque la vida entera a ella le espanta. El miedo a vivir y por tanto el suicidio a plazos que ella se plantea son quizás el síntoma común
entre todas las personas que padecen anorexia. Pero entonces comienza como un asunto estético de yo estar con buena figura y después caigo ya en la enfermedad, o son dos cosas No separadas. necesariamente, mira, hay un caso que pasó por recientemente, alguien que tuvo una etapa anoréxica y que afortunadamente se dio cuenta que podía perder el control. Ella dijo, mi pareja, yo me daba cuenta que quería dejarme, y a mí me espantaba tanto esa idea y me dolía tanto el abandono que yo me acostaba sin cenar, porque yo prefería el dolor del hambre al dolor emocional de sentir que él no me quería. Y empecé a contar calorías de manera obsesiva en el supermercado porque yo sentía que mi vida se iba a pique y lo único que yo controlaba era lo que yo me metía en la boca. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Mari Mora y la anorexia, o trastorno de la alimentación más bien. Hay una serie, como usted mencionaba y como trató en el Matutino Alternativo, que explica, exhibe, expone el problema. Y me llamó la atención cuando usted exponía la serie, que el médico le mostraba la comida, le decía, tú comes si tú quieres. Sí, bueno, primero hay un equipo multidisciplinar en la película. Yo creo que más que una buena película es una buena lección para los especialistas que bregamos con trastorno de la alimentación. El médico la evalúa médicamente y hay una terapeuta, se hacen 2 sesiones de terapia mañana y tarde y hay una enfermera, lobo, que le dicen que es la que convive con, es una residencia, una casa normal en la que ellos tienen que ocuparse de hacer las camas, de limpiar, de poner la mesa y no se les obliga a comer, que es una tontería obligar a la anoréxica a comer. Pero le ponen la comida, por si Le acaso. ponen la comida, tiene que quedarse. Y si come, en la medida en la que va comiendo, se le permite ciertos permisos. Pueden salir, pueden ir al cine y van ganando libertad, van ganando vida en la medida en la que ingieren alimentos. Hay una escena muy linda en la película. El doctor Beckham es interpretado por Kenneth River, en que él los lleva a un sitio especial a todos ellos. Y es un sitio donde está cayendo lluvia. Y él les invita a mojarse. Es una lluvia artificial. Y les dije, mójese. Y el único chico anoréxico le dice a la otra, la protagonista, él le dice, ¿y cuál es el sentido de esto? Yo no me quiero mojar. Dice, el sentido de esto es vivir, es experimentar la vida, ¿no? Y es una propuesta interesante, riesgosa, porque si tú te pones en la piel, en los zapatos de una familia que tiene una hija cuyo índice de masa corporal bordea ya prácticamente lo cadavérico, apostar por retar a la anoréxica de tú comes si tú quieres, es complicado, ¿no? Los motivos que inducen a la anorexia como un trastorno de la alimentación, ahí estamos viendo imágenes de la película, son similares y tú mencionabas los atracones, son similares a las personas que comen y comen y comen para cubrirse de grasa. Estas se despojan de la grasa, los otros comen y comen para que nadie se acerque. Mira, es una forma de protección también, negativa. La comida es un vehículo de afecto. O sea, la comida no solamente es un nutriente y es un medio de garantizar la vida, la comida es un mensaje de afecto a nivel familiar. De hecho, el primer intercambio afectivo que hay entre la madre y el bebé es la lactancia, o es un modo de alimentación, ¿no? Entonces, no podemos entender los fenómenos de los trastornos, los distintos trastornos de la alimentación, fuera de ese código simbólico. ¿Por qué hay un problema con el afecto? Y por qué de repente tú te niegas o deseas una dosis de afecto, comida, más allá de lo que tú necesitas, que es en el caso de la obesidad. ¿Por qué necesitas llenarte de vacío afectivo en el caso del atracón de comida? ¿Y por qué de repente en un determinado momento suprimes, odias y retiras toda forma de afectividad? Yo pienso que ese contenido simbólico es importante, porque no vamos a llegar a las respuestas adecuadas si las preguntas no están bien formuladas. Entonces, esa es la pregunta. ¿Por qué no quieres vivir? ¿Por qué te niegas a un intercambio afectivo?
esas dos cosas. En la medida en que tú respondes eso, tú puedes ayudar al paciente. De lo contrario, lo demás es someterla a unos tratamientos, a un entra y sale. De hecho, el personaje Ellen es la cuarta vez que ingresa y la vida de la familia de la anoréxica es entrar y salir por una puerta giratoria de muchísimos tratamientos y teorías ninguno da ese resultado. Se parece a la conducta de las personas con el síndrome de adicción, el de la anoréxica. Hay un componente adictivo en esa sensación. Por ejemplo, en el caso de la obesidad y en el caso de los atracones de comida, la que se atraca o el que se atraca, porque se da en hombres y mujeres, cuando tú estás lleno hasta las orejas, hay que ver la cantidad de comida, están anestesiados. Pero también cuando tú estás bajo una inanición radical, tú tampoco sientes. Tú sientes el hambre o la llenura, pero no sientes lo demás. Mencionabas con estos comentarios en otro espacio que la escuchaba, el asunto tan en boga hoy de la bariátrica como un método que sin resolver lo que tienes en la mente, en la idea, en el cerebro, te altera el organismo y no sé cuánto es el porcentaje o el porciento de recaídas, pero creo que es bastante alto. Muy alto. ¿Por qué pasa eso? La irresponsabilidad con la que se están manejando los temas bariátricos es pasmoso. De hecho, recuerdo haber escuchado a un médico decir que él había decidido cortar el nervio vago para evitar el reflujo y yo me quedé sorprendida, pero tú hiciste un estudio para ver qué afectaba. No, 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 el reflujo se resuelve porque hay una serie de sintomatologías con la bariátrica. Cuando aquí hay un solo centro en donde se hace una evaluación psicológica sincera y real de los varios centros que tenemos en la ciudad, en el resto se hace una evaluación psicológica como para llenar un requisito. El individuo es sometido a una operación muy riesgosa para su salud que sin garantizar un cambio de estilo de vida. Y entonces sí, las recaídas son terribles, pero además no te dicen que te tienen que hacer a veces hasta 12 cirugías, porque naturalmente perder 40 libras, 50 libras, tampoco te preparan para el impacto brutal de cambio de imagen que tú tienes. O sea, cuando tú ves una persona operada de bariátrica que va a una tienda, tú lo vas a ver que va a coger la talla anterior. Camina todavía balanceando el cuerpo cuando no hace falta y todavía no asimila, como tú tampoco que lo ves externamente, ese cambio brutal de imagen. Hay personas que han tenido procesos psicóticos como consecuencia de ese choque para el que nadie te prepara. Asumimos que la alegría de haber perdido peso ya es suficiente como para que tú te integres. Entonces, un individuo que tiene un trastorno de la alimentación, en la mayoría de los casos, cuando se llega a la obesidad mórbida, tenemos un problema de trastorno de la alimentación, pues el trastorno no te lo han tratado, te han quitado las libras y el riesgo además de que ese estómago no debería estar sometido a sobreingesta, ese metabolismo ha cambiado y lo que estamos viendo son cosas que dentro de 10 años ese individuo no sabemos qué consecuencias médicas, físicas va a presentar. Entonces, que no se regule y que no haya un protocolo para nada, en este país no hay protocolo para nada. Y ahí volvemos a un tema que desde que usted regresó al país lo ha tocado y es la necesidad de una convivencia entre las distintas especialidades médicas y los psicólogos. Pero entre ellos Y la mismos psicóloga. también, porque bueno, tú dirás, hay que exigirle mucho, quizás el que entienda que el psicólogo forma parte, sobre todo el psicólogo de la salud, del personal sanitario, pero es que a veces se comparte un paciente. Recientemente un caso que tú y yo conocemos de urólogo con nefrólogo, despacho con despacho en la misma institución, llevando un paciente y nunca se dirigieron la palabra. A No hay pesar de la gravedad, competencia a pesar de la gravedad del Sí. caso, es decir, la atomización, como si pudiéramos dividirnos en el hígado, los pulmones, estamos troceados en el sistema sanitario con el agravante de que cuando tú eres el individuo que eliges a qué médico vas al especialista,
El especialista no deriva casi nunca y tú te pasas adivinando a ver qué es lo que te conviene. La verdad es que tener salud en este país es un milagro, Somos realmente. sanos, No, somos somos sanísimos, sanos. somos sanísimos. Eso es cierto. ¿Qué le recomienda un especialista como usted a una familia que tenga una persona anoréxica o bulímica o con el trastorno con obesidad? Me imagino que hasta en la calle le preguntan, mira, tengo un hijo o una hija, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Reconoce el paciente que debe ir a sentarse frente a usted? El paciente no, Jamás. Por muy eso te decía pocas que es como veces el síndrome no, el paciente no del adicto, no, del el paciente adicto. quiere seguir así, hay una resistencia. Cuando hay un trastorno de la alimentación, hay un trastorno a nivel familiar, en donde el paciente es lo que en sistémica se llama el paciente designado. Él es el que está gritando, pero el sistema no funciona. Entonces, hay que desconfiar. Y las madres y los padres que le buscan la pizza al muchacho, aunque lo vean obeso, también están enfermos. La relación, la dinámica familiar, no digo que los individuos estén enfermos, las dinámicas familiares Porque le dicen no comas, que vas a engordar mucho. están enfermas. Ahora, consejo, aquel profesional de la psicología o de la psiquiatría que diga que solito puede tratar una anoréxica, desconfíen. Aquí hay centros en donde se están Eso de haciendo, decir, yo te curo a esa muchacha, tráemela, eso no es posible. no, ni que se tome el antidepresivo, que tú verás, esta combinación que yo te estoy dando es milagrosa. No, la farmacología sola, la psicofarmacología no ha dado resultados suficientes. Por ejemplo, el Topamac, que es un medicamento para los atracones de comida, yo lo he visto en dosis exageradas de 600 miligramos y no hay resultado. Es decir, no existe el milagro en una No está de enfermedad tan más compleja. preguntar o ratificar o subrayar que las personas con estos padecimientos están depresivas o son depresivas o no tienen nada que ver. Bueno, una persona que se niega a vivir y a tener una ingesta, yo creo que cuando hay un ejercicio suicida, eh, por supuesto que hay una depresión, entre otras sintomatologías, por supuesto que sí. Le interrumpí cuando usted dijo que aquí había centros especializados para tratar eso. Sí, si se me permite, Sí, claro que sí. puedo hablar, por ejemplo, del caso de Renovatus. Yo lo conocí en un congreso de trastorno de la alimentación y psicología bariátrica que se celebró hace 2 años en Punta Cana. Ellos tienen un planteamiento multidisciplinar interesante. No conozco de otros lugares, porque además, mira, ingresar a una paciente anoréxica es muy complicado, porque ella se levanta, va al baño, vomita, se mete laxante, es decir, es complicado, ¿no? Eh, Conozco el trabajo que Renovatus hace y me parece, le tengo mucho respeto a ese abordaje multidisciplinar. Ahí hay nutriólogos, ahí hay psiquiatras, ahí hay psicólogos, trabajadores sociales intentando trabajar con la familia en un planteamiento mucho más sensato, aunque la enfermedad sigue siendo difícil de tratar. Y me imagino que hay recaídas recurrentes, aunque se parezcan los términos. Y conozco de casos que hablan de 5, 6, 7 años con anorexia. Sí, y entre el 3 y 15% se mueren. ¿Se mueren o se matan? Bueno, Se mueren por... es que se están matando. No comer es matarte. Lo que pasa es que es a plazo. Tú puedes estar 10 años, la masa encefálica se reduce, la sustancia gris también, los problemas que hay a nivel del tracto digestivo son las llagas que tiene, la vellosidad lanuda, porque el cuerpo en su necesidad de sobrevivir parecen ovejitas porque les da frío, la delgadez extrema produce, y la no alimentación produce unas temperaturas corporales muy bajas, y tú ves esa vellosidad lanuda que desarrolla la anoréxica y un montón de estrategias. Por ejemplo, una muy común es que ya que tú no comes, entonces tus órganos, el hígado, el corazón, todo empieza a reducirse de tamaño porque el cuerpo está tirando de lo que sea para poder Y la subsistir. actividad laboral de esas personas entonces se reduce. Son personas que suelen, en el despunte de la enfermedad, la anoréxica tiene un índice de 4/4 en la universidad, ha descollado en el colegio, son personas hiperexigentes,
buscan la perfección, son muy empeñadas, pero naturalmente unos ingresos recurrentes provocan al final el que el proceso de adaptabilidad a una vida normal sea imposible. Entonces llega un momento en que la anoréxica es sacada de su entorno porque tiene que recibir unos tratamientos que son de internamiento, ¿no? Y fracasa en ese proceso. Mira, mirando una de las imágenes, recordé una de las participaciones después que usted terminó el programa hace unas semanas, que decía que con su hija adolescente, ella lo que pensaba, ella estaba haciendo una especie de catarsis, que era una flaca, como nos pasa en un periodo del crecimiento, que usted ve a sus muchachos muy delgados. Ella pensaba que era una flaca e incluso la instaban a comer mucho porque no engordaba. Ellos pensaban, ¿qué metabolismo tiene esta muchacha tan extraordinario? La tiroides, Sí, seguramente. que mira, ella come lo que sea y no engorda. Y después fueron descubriendo una cosa un poco dramática, que estaban en la mesa pero la comida la tiraba o la escondía. Entonces, parece, O vomitan después. uno logra engañarse antes de que la luz roja de verdad te haga llevar o consultar a un médico. Sí, porque la anoréxica se acostumbra a unos niveles de simulación brillantes. Hace lo que sea para que no la descubran, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Conseguí que usted viniera a Metrópolis. Yo sé que este tema seguirá, porque reitero, me he sorprendido. Lástima que usted no la trate. Usted le está haciendo el favor a otros colegas. Sí, sí. Y Y qué hasta un bueno. anuncio hemos tirado aquí. Claro. Cuando regresemos, ustedes van a compartir con Ready para Exportar con Tayana Mora Ramis y un invitado muy especial. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los mercados más importantes para la República Dominicana, no en términos de volumen, pero sí en términos potenciales. Y tenemos a un invitado que es todo un experto en esta área, pionero en las relaciones comerciales con el Caribe, que también ahora ha expandido a la mancomunidad de los países británicos. Fernando González Nicolás, bienvenido a Metrópolis. Vamos a empezar de lo grande a lo pequeño. Vamos a hablar de la mancomunidad, de la mesa de la mancomunidad que tú coordinas y por qué República Dominicana se involucra con la mesa de la mancomunidad. Ok. Bueno, de todo, muchas gracias por darme una oportunidad de volver aquí al programa después de mucho tiempo. Básicamente, la mesa redonda de los países de la mancomunidad en la República Dominicana es una institución que promueve las relaciones bilaterales entre los 52 países que componen la mancomunidad en todo el mundo y la República Dominicana. Promueve las relaciones políticas, comerciales y sociales entre esos países y el nuestro. Son miembros de la mesa redonda los embajadores y diplomáticos de los países de la mancomunidad adscritos en Santo Domingo. Son también miembros los presidentes de las cámaras binacionales, como son la británica, la del Canadá, Trinidad, la de India y África del Sur. También son miembros de la Cámara como socios corporativos, aquellas multinacionales que tienen su casa matriz en un país de la mancomunidad, como son, por ejemplo, Scotiabank, Barrick, Unilever, de Barbados, Sol, de Jamaica Money Market Brokers. Entonces, esa es nuestra organización. Entonces, nosotros servimos de enlace entre esos países y el nuestro. O sea, nosotros somos el enlace entre las embajadas de esos países, los consulados, las cámaras. Y también la mesa, su contacto local está a través de diferentes acuerdos que se han hecho con, por ejemplo, con la Asociación de Exportadores,
con la Junta Agroempresarial Dominicana, con la Cámara Minera Petrolera y también con un acuerdo de colaboración que firmamos con la Federación de Cámaras de Comercio de la República Dominicana, que son 31 que están en cada provincia. La Mancomunidad es una organización voluntaria de 52 países, entre los cuales hay muy grandes y otros pequeños. Están en todos los continentes del mundo. Todos tienen la característica que son ex colonias británicas y todas tienen un mismo sistema político, democracia, tienen un mismo, el idioma es inglés, el sistema jurídico es el mismo y se manejan similarmente. En el Caribe hay 13 países de la Mancomunidad, Jamaica es uno de ellos y como se verá que todos tienen la misma idiosincrasia. Y bueno, tú también ese enlace con la Mancomunidad pues ha traído un mayor conocimiento de mercados como la India, como Singapur, como Sudáfrica, como tú estás hablando, que no son los mercados tradicionales dominicanos. Bueno, bueno, eso es una de las propuestas nuestras, es que nosotros en la mesa de la Mancomunidad creemos, y por eso es lo más importante del Caribe, que si nosotros somos exitosos en el Caribe inglés, nosotros podemos reproducir ese éxito en una forma más o menos sencilla en los otros países de la Mancomunidad que están un poco más lejanos. Y cada día que pasa, los países de la Mancomunidad están teniendo una incidencia muy importante sobre la República Dominicana. Por ejemplo, todos los países de la Mancomunidad son los mayores inversionistas extranjeros que tiene el país. Son dos países de la Mancomunidad, son de los 5 principales mercados de exportación de la República Dominicana. O sea que cada día más hay una presencia de República Dominicana en esos países. Bueno, y tú mencionabas los miembros de la Mancomunidad que son del Caribe y en estos días escuchamos mucho, tanto el sector público como el sector privado dominicano, gracias a Dios porque creo que estamos a tiempo, a hablar sobre mejorar las relaciones con el Caribe y sobre todo el Caribe como mercado, con esa oportunidad. Tú tienes muchos años trabajando tanto como empresa como en el marco institucional, con el mercado del Caribe en general, con países como Trinidad y Jamaica, Barbados en particular. ¿Cómo tú ves esa perspectiva nuestra con el mercado del Caribe, a donde a pesar de las críticas nosotros hemos ido sostenidamente creciendo nuestras exportaciones, tal vez no los volúmenes que queríamos, pero hemos ido sostenidamente creciendo? Sí, bueno, la primera misión que hicimos al Caribe inglés fue hace unos años, en 1982. Y desde ahí para acá hemos visto muchos esfuerzos que ha hecho el gobierno y el sector privado tratando de capitalizar el potencial que tiene el mercado del Caribe. Porque el mercado del Caribe es el mercado natural de la República Dominicana. Así como República Dominicana capitaliza el mercado de Haití, el de Puerto Rico, que son sustancialmente grandes para el país. O sea, ¿por qué no eso mismo hacerlo con Jamaica, con Trinidad, con Barbados, con Guyana, etcétera? Hemos avanzado, yo creo que se ha avanzado. Sin embargo, yo creo que los esfuerzos que se han hecho y la inversión que se ha hecho no son proporcionales. O sea, los volúmenes de exportación al Caribe no son suficientes para haber hecho un acuerdo de libre comercio con CARICOM, estar miembro fundador de la Asociación de Estados del Caribe, miembro de CARIFORUM. O sea, todos estos mecanismos que han costado esfuerzo y han costado recursos. O sea, no han dado el resultado que nosotros envisionamos cuando se hicieron. Sin embargo, el potencial está ahí y yo creo que no solamente nosotros podemos aumentar nuestras exportaciones hacia el Caribe, sino también
que es algo muy importante, que podemos aprender ahí, podemos experimentar en esos mercados sobre cómo exportar, para entonces, cuando tengamos éxito ahí, fácilmente podemos exportar a Canadá, fácilmente podemos exportar a la India, Australia, África del Sur, Gran Bretaña, Malta, bueno, Malasia, etc. Y ahí es que veo la importancia. Otra cosa que yo, bueno, aunque los últimos 40 años han sido un poquito de mucho trabajo y poco resultado, nosotros vemos con mucha satisfacción que el gobierno dominicano en las últimas semanas le está dando prioridad a las exportaciones y a las exportaciones hacia el Caribe. Lo vemos muy bien y lo apoyamos. Y cualquier cosa que también que podamos contribuir, estamos siempre a la orden en ese sentido. Ahora bien, nosotros yo creo que para aumentar las exportaciones dominicanas hacia el Caribe hay que hacer 2 o 3 cosas que son prioritarias. Primeramente, creo que el gobierno debe fortalecer al Centro de Exportación e Inversiones de la República Dominicana, el CIRD. El CIRD es la institución que tiene la misión de ayudar al sector privado a desarrollarse. Pero el CIRD necesita de recursos como sus homólogos reciben en otros países y también de tener gente capacitada y que sepa de exportaciones y de comercio. O sea, nosotros apoyamos cualquier reforzamiento que se le dé al CEI. También es importante entender, o sea, por ejemplo, otra de las cosas que hemos logrado como país, como inversión, o sea, la República Dominicana aperturó 2 embajadas, una en Trinidad y otra en Jamaica. O sea, nosotros tenemos ahí embajadores y personal. Esas embajadas también tienen que ser reforzadas para que puedan cumplir con su función de ser la antena dominicana en esos mercados. Y también que le den apoyo a los empresarios cuando visiten esos mercados. Esas son 2 cosas que veo prioritarias. También una tercera recomendación es que sentados aquí, en Santo Domingo, muy confortablemente, empresarios y funcionarios, así no es que vamos a aumentar las exportaciones. O sea, hay una ausencia de gestión de exportación. Me pregunto yo, ¿cuándo fue la última vez que un ministro de Estado de República Dominicana viajó dirigiendo una misión comercial y empresarial dominicana hacia el Caribe? ¿Cuándo? Entonces, ¿cuándo fue la última vez que en una forma contundente participamos en ferias internacionales en el Caribe? Contundente me refiero. Bien. Sí, claro, y ese trabajo sostenido es importante. Ese acuerdo de libre comercio que tú dices se negoció y viene precedido por un esfuerzo del que tú también fuiste parte, encabezado por don José Manuel Armenteros en la Cámara de Comercio, los viajes al Caribe y a conocer sus homólogos del sector público, pero también del sector privado, y de desarrollar esa relación que creo que con el tiempo lo que nos ha faltado es hacerlo sostenible en el tiempo, sino que una vez se hace un esfuerzo, luego se deja en el aire, luego pasa otro tiempo y entonces, pero con Jamaica estamos en un buen momento. Tuvimos al primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, que estuvo con nosotros hace un par de meses. Bueno, él vino a la toma de posesión en agosto pasado, acabando de tomar las riendas de Jamaica, que fue ya una señal muy importante, y luego vino en misión, vino con sus empresarios, como tú dices, a extender y a decirle a la República Dominicana, queremos trabajar con ustedes. Como ustedes saben, Jamaica es parte de la CARICOM, que como bloque, República Dominicana y CARICOM, por el tema de aquella sentencia, no tuvieron sus mejores momentos,
pero Jamaica ha dicho, bueno, me interesa República Dominicana, me interesa el Caribe Norte como relación. ¿Cómo tú ves esa perspectiva con Jamaica? Sí, fíjate, antes de entrar en Jamaica, porque cuando entremos en Jamaica nos vamos a ir a expandir. Yo quería terminar con, antes de que pusiéramos el tema de Jamaica, estábamos hablando de qué se puede hacer para aumentar las exportaciones de República Dominicana hacia el Caribe. Y me faltó algo muy importante. Me faltó algo que es lo siguiente. El Caribe inglés está estructurado, o sea, la empresa del Caribe inglés está estructurado en grupos económicos muy grandes que son conglomerados empresariales, que por la cultura inglesa se crearon estos grandes conglomerados que hoy en día son empresas públicas. Públicas me refiero desde el punto de vista de que tienen sus acciones en las bolsas de valores, y son empresas que estamos hablando que tienen 90, 120 empresas en diferentes sectores de la economía, y que te estoy hablando que venden superior. Y en todo el Caribe. No, tienen presencia en todo el Caribe y tienen ventas anuales superiores a los $1.000 millones americanos, que son pocas las empresas dominicanas que tienen este tipo de ventas. Entonces, en el Caribe hay unas 10 empresas de ese tipo, y mi recomendación es al gobierno, al sector privado, en que se haga un esfuerzo específico de gestión en tratar de atraer esas 10 empresas solamente a que se fijen en el mercado dominicano para inversión, pero también para surtirse de República Dominicana, porque si esas empresas deciden comenzar a comprar en República Dominicana, las exportaciones tendrían un efecto de incremento increíble, porque son grupos económicos que nada más con una instrucción, vamos a comprar en República Dominicana, ellos tienen los supermercados allá, controlan los supermercados, controlan todas las tiendas, etc. Entonces eso, de una forma sencilla, puede de inmediato tener un efecto sobre el incremento de las exportaciones. Y más allá de las fronteras del Caribe, porque tú tienes una Grace Kennedy de Jamaica que tiene distribuidoras en Inglaterra, que ya está en el mercado de África, o sea que se expande mucho más allá. O sea que es excelente esa recomendación. Volvemos en un segundo y vamos a hablarles de Jamaica y de una oferta para que usted conozca cómo hacer negocio con Jamaica. Dentro de ese mercado del Caribe, la Jamaica es el principal mercado de las exportaciones de la República Dominicana. En términos de volumen, obviamente Trinidad y Tobago, porque de ellos importamos el gas natural, el GLP y todos esos productos derivados del petróleo, pues obviamente en volumen el comercio con Trinidad es mayor, pero en términos de exportación y la balanza comercial entre Jamaica y la República Dominicana es mayor en favor de la República Dominicana. Y obviamente para nosotros Jamaica tiene muchos símbolos, desde el reggae, desde Usain Bolt, desde la salsa picante, que son las mejores del mundo, y doña Carmen puede dar testimonio de eso. La salsa jerk, su turismo, sus 8 ríos, desde las películas de James Bond hasta ahora. O sea que Jamaica ha estado en el imaginario internacional con rasgos muy específicos, pero nosotros siempre la seguimos viendo como, como que el Caribe, el resto del Caribe, que no es Cuba, es pequeño. Jamaica tiene prácticamente 3 millones de habitantes y recibe casi 1,5 millones de turistas, o sea que realmente es una economía interesante y donde ya nosotros estamos hemos sostenidamente incrementado las exportaciones. Cuando firmamos el acuerdo de libre comercio en el 2001, nosotros exportamos casi 7 millones y ahora estamos exportando 70. Todavía podemos exportar mucho más, pero por lo menos hemos ido creciendo y tenemos ejemplos de empresas como Fersan,
que están allá y tenemos empresas de Jamaica que están aquí, como Antillian Food en el norte, o como tú mencionabas a JMB, el banco que empezó con un apuesto de bolsa y ahora es un banco establecido. O sea que hay muchas oportunidades con Jamaica. Háblanos un poco de Sí. Jamaica. Fíjate, Jamaica, como hablamos ahorita, es un país de la mancomunidad, donde, como tú dijiste ahorita, el principal destino de exportación es nuestro y con mucho más potencial. Coincidencialmente, en el país hay 2 empresas jamaiquinas que le está yendo bien, son ejemplos. Son, por ejemplo, la que mencionaste ahorita, Jamaica Money Market Brokers, JMMB, y también Jamaica Producers, que están en Mao, le está yendo bien. También a nosotros hay empresas dominicanas que le está yendo bien en Jamaica, como el Fersan, Magnamoto, Inca. O sea, allá hay una presencia mutua entre ambos países. Ahora bien, yo creo que en la actualidad hay una coyuntura especial con Jamaica y es la siguiente. El gobierno de Jamaica, el partido que está en el gobierno de Jamaica, que lo preside el primer ministro Andrew Holness, es un partido que históricamente ha tratado de desarrollar las relaciones con República Dominicana. Y no es una coincidencia de que en 1963 este partido vino aquí el primer ministro Bustamante a la toma de posesión de Juan Bosch. Y después, en el 1984, el primer ministro Seaga, también de ese partido, vino a Santo Domingo con visita tratando de expandir las relaciones. Y no es una coincidencia que el mes de mayo pasado vino al país el primer ministro Holness, acompañado de un grupo de empresarios, tratando de ver qué puede hacer República Dominicana. Además, nosotros tenemos la información de que el primer ministro o el gobierno mandó a hacer un estudio para determinar qué le convenía a Jamaica en cuanto a su internacionalización de sus inversiones y de las relaciones. Y ese estudio dio como resultado que lo que le conviene a Jamaica es estrechar las relaciones con la República Dominicana, porque es un mercado atractivo y es más cerca de Jamaica y ellos le están dando prioridad a la República Dominicana. En ese sentido, entonces, nosotros en la mesa de la mancomunidad estamos trabajando en 2 cosas. Uno, la semana que viene, el día 23, vamos a celebrar un seminario sobre cómo hacer negocio en Jamaica. Entonces, en ese evento lo que estamos tratando de hacer es identificar dónde están las oportunidades de exportación, dónde están las oportunidades de inversión. Entonces hemos invitado a que nos expongan personas que están ligadas al mercado, que tienen mucha experiencia en ese sentido, como son, estamos invitando de parte del gobierno dominicano a Hugo Ramírez de la Cancillería, también estamos invitando Sí, es necesario verlo desde todos los ángulos, o sea, como tú dices, no solamente la exportación, no solamente comprar y vender, porque nosotros tendemos a pensar en aprovechamiento de mercado nada más, bueno, vamos a meter cosas en un furgón y vamos a mandar, pero las oportunidades de negocio, como tú bien estás diciendo, tienen muchas aristas, estamos hablando de inversiones que ya existen y potenciales inversiones, y lo que tú decías al principio, unirnos para juntos ir a terceros mercados. Claro. Entonces, hablando del seminario, tenemos también a Guillermo Arancibia, que es el gerente general de Jamaica Money Markets, hablando sobre cómo ellos pueden contribuir con los empresarios. También tenemos a Benjamín Valdés, que es el gerente general de Jamaica Producers en Mao. Y también tenemos
al embajador dominicano en Jamaica, que nos hable cómo ver el clima de inversión allá. Tenemos también al presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes, Joel Santos, que va a hablar sobre la idea que existe de crear multidestino con Jamaica y vendernos mundialmente como dos destinos. Y también sobre la parte agrícola hemos invitado a Omar Benítez, porque el primer ministro se interesó mucho en ver qué República Dominicana pudiera contribuir al desarrollo agrícola de Jamaica. Y también tenemos a ti, que eres una experta en asuntos del Caribe, que nos aporta el seminario. Y yo lo que creo con el mismo, al final del mismo, vamos a tener una idea más clara qué es Jamaica, qué oportunidades hay. Y también entrar en contacto con los actores que están en Jamaica y aquí, que son los que saben más de eso y han tenido más éxito, que es lo más importante. Sí, una de las grandes barreras que tenemos de comercio con el Caribe es la falta de información. Precisamente este seminario pues es una oportunidad de que todas las empresas y todos los interesados pues conozcan los detalles del mercado de Jamaica y las oportunidades, que esa chispa emprendedora, cómo desarrollarlo. El seminario es este miércoles 23 de agosto en el Hotel Sheraton a partir de las 8 de la mañana. Ahí ustedes tienen ahí en pantalla los teléfonos, al 809-338-0808 para inscribirse en este seminario que coordina la Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad de la República Dominicana. Sí. Quería añadirte también que invitamos también a que participen con nosotros las navieras que tienen contacto directo o sea, que comunican en la República Dominicana con Jamaica en diferentes líneas. O sea que el transporte no es un problema. También tuvimos se está pensando también en hacer que una línea aérea dominicana vuele directamente a Jamaica. Bueno, y a partir de ahí habrán otras actividades, como dice Fernando, pero para que ustedes se enteren, por favor, los esperamos en el Sheraton este miércoles 23 a partir de las 8 de la mañana. Muchas gracias, Fernando González Nicolás, coordinador de la Mesa Redonda de la Mancomunidad de la República Dominicana, y muchas gracias a ustedes por su sintonía con Metrópolis. Hasta la semana que viene.